Buenas tardes, bueno, yo soy Verónica y en el transcurso de los próximos minutos les voy a contar esta propuesta para la implementación de equipos de trabajo interdisciplinarios que brinden un espacio de diálogo y construcción de consensos en la materia energética ambiental. Un poco la idea que les voy a ir transmitiendo tiene que ver el título cómo se formó. Básicamente, como mis profesiones de abogada y mediadora me llevaron a hacerme ciertas preguntas, a prestar atención a muchos detalles, los aportes de la maestría, que en su mayoría fueron todos interdisciplinarios, no solamente los profesionales que dieron los... ¿Sabés qué? Sí, Mauricio, no hay problema porque Leila conoce el trabajo y así que no hace falta No, todo bien, No, gracias. no hay problema. Bueno, les comentaba, con las profesiones de base de abogada y mediadora, fui prestando atención en la maestría con esta interdisciplina, no solamente desde los profesores, sino también de los cursantes. Fue ampliamente armándome una idea de este trabajo que les voy a presentar. Como les decía, como mediadora estoy bastante acostumbrada al conflicto, es como una tarea habitual, y dentro de esa capacidad, ¿no?, de estar trabajando con el conflicto, uno se empieza a dar cuenta cuando realmente hay un acuerdo cerrado o cuando hay temas latentes que pueden generar un conflicto en escalada. De esa manera, voy a ir introduciendo lentamente un desarrollo de lo que fui trabajando. Justamente fue en el aula de la maestría cuando la ingeniera Belhansky comentó que en el interior del país se iba a abrir una planta de energía renovable de biomasa, cuyo principal material iba a ser los desechos orgánicos de esta imagen que están viendo en pantalla, que son los espinillos, que es un arbusto que suele tener unos pinchos tan pronunciados que provocan que el ganado se lastime, lo que hace que se incurra en gastos de veterinario, además del gasto de tener que hacer raleos especiales para la poda y recolección. Ella comentó que le pareció una idea muy interesante porque ya que era un producto que se tiraba, que era desecho, se reunió con estos dueños de los campos para transmitirle la idea y ellos se negaron a la realización del proyecto. Con lo cual, su conclusión fue, qué difícil que es trabajar con la gente. Entonces a mí eso me quedó picando en la cabeza y dije, sí, si bien es cierto, hay formas de poder acercarse, ¿no es cierto? Bueno, y así fue como haciéndome preguntas y planteándome hipótesis de trabajo, porque un día justamente en la oficina, un ingeniero me comenta que en la provincia de Entre Ríos, este mapita que están viendo, todos los puntos en color rojo son los aserraderos registrados. En esta provincia, con una inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, se pensaba hacer una planta de energías renovables cuyo materia prima iba a ser estos desechos de los aserraderos. En ese momento la negociación fue una negociación formal en donde se sentaron la Secretaría de Energía en representación del Estado y la Cámara de Aserraderos de la provincia. Este proyecto quedó en carpeta, no se pudo realizar, entonces, por supuesto, empecé a hacerme preguntas, pero ¿cómo? ¿Cómo transmitieron la idea? ¿Cómo fue que se juntaron? ¿Cómo fue la convocatoria? A lo que el ingeniero me miraba como sorprendido, ¿de dónde salían tantas preguntas? Entonces, siguiendo esa hipótesis de trabajo, cuando tengo la materia de ambiental, vi que esos casos se replicaban con características similares, no solamente por hidroeléctricas o plantas de energía eólica, solo por mencionar algunas, sino que siempre había un patrón de negación, o bien el proyecto se llevaba adelante pero no se podía poner en funcionamiento, y esto traía, por ejemplo, demandas ambientales, medidas cautelares, medidas de no innovar, entre otras. Entonces ahí, para mí todo tuvo sentido. Empecé
a elaborar hipótesis de trabajo y esto es lo que quiero compartir con ustedes. Y para que quede bien estructurado la manera en que voy a mostrarle el trabajo, lo dividí en 4 etapas. Esta primera etapa tiene como un principal objetivo cuestionarnos acerca de cuáles son socioculturalmente los remedios que tenemos ante un problema, por ejemplo, ambiental. Y el primer remedio que se nos viene a la cabeza es la judicialización. Esta judicialización cuenta con tribunales desbordados, pleitos eternos, papeles, audiencias, mucho desgaste, ni hablar del gasto público con respecto al Poder Judicial. Entonces, en definitiva, un sistema que está devastado y además es devastador para los que necesitan una pronta respuesta. Y otro de los temas que están dentro del inconsciente colectivo son las dicotomías, es decir, los versus. La sociedad versus naturaleza, el trabajo versus salud, el empobrecimiento versus la riqueza, que tienen que ver con esta polarización, o sea, cada vez estamos más separados en vez de tratar de buscar una solución. Entonces yo, como mediadora, les recalco, empecé a pensar, bueno, la ley de mediación en Argentina tiene casi más de 20 años y todavía tenemos colegas que se preguntan para qué sirve o qué utilidad tiene. Entonces yo dije, bueno, puede ser un factor la falta de promoción. Hay miles de situaciones que hacen que una ley no pueda desarrollarse de la manera que fue pensada por los legisladores. Entonces, este remedio alternativo que yo propongo tiene que ver con esta negociación creativa, la escucha activa, la integración social de las partes involucradas y la homologación del acuerdo en el caso de que se llegue, por supuesto, ante el juez. Es decir, todos estos ítems que fui observando tienen que ver con que si nosotros esperamos una ley que obligue a las partes a consensuar, recuerden lo que les dije de la ley de mediación, va a ser una ley muy reticente. Y además, más allá de ser un mecanismo conocido, esto llevaría tiempo, ¿no es cierto? Entonces, este tiempo es justamente el que necesitamos para evitar un daño ambiental o para poner en marcha un emprendimiento. Y otro tema que trae muchísimos dolores de cabeza es la sostenibilidad de las instituciones más allá de la periodicidad de los mandatos de gobierno. Esto trajo muchísimos dolores de cabeza y sobre todo en el sector energético, porque tenemos leyes ambiguas o leyes no reglamentadas, inversiones extranjeras que evalúan mucho ese tipo de situaciones y que toman decisiones en base a la institucionalidad que tiene, el respaldo que tiene un proyecto. Entonces, un poco para introducir todo este tema, un equipo de facilitación de negociación creativa podría incluirse a través de la costumbre. La costumbre pensada desde el punto de vista jurídico, cómo se crea, cómo se forma la credibilidad en este grupo, cómo incluso se recurre a él, y para obtener como resultado un win al cubo. Sería, ganamos nosotros, gana la otra parte y gana la comunidad. El segundo eslabón de esta cadena que les propongo es la construcción de estructuras de conexiones en una geografía dinámica y en un entorno impredecible. Esto se logra a través de tener una visión periférica, plataformas flexibles, enfoques restaurativos, enseñar para poder aplicar la participación ciudadana relevante y vinculante, el empoderamiento del ciudadano, evaluaciones de impacto ambiental que sean entendibles, objetables y vinculantes. También el acceso a la justicia con mecanismos fáciles y dinámicos. Esto lleva mucho a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Todo esto para lograr acuerdos sostenibles. Y se me ocurrió justamente en el marco de todo esto que SEARE podría ser cuna de esta interdisciplina
ya que cuenta con la profesionalización de todos los integrantes, más todos los alumnos que hemos pasado por la cursada, que venimos de distintas ramas, desde los biólogos, a sociólogos, a abogados, contadores, economistas, todos que ya aprendimos y entendimos que no se trabaja más en soledad y detrás del escritorio, sino que debemos coordinar acciones para tener objetivos comunes. El siguiente eslabón de la cadena es tomar en cuenta las técnicas utilizadas por equipos de trabajo ya existentes. La Fundación Cambio Democrático, por ejemplo, en este cuadro que están viendo en la pantalla, ya tiene armado un mecanismo, un proceso de planificación colectiva, los distintos pasos, cómo evaluar la situación, cómo diseñar el proceso, cómo conducirlo y también cómo monitorearlo, ¿no es cierto? Asimismo, esta misma fundación armó el árbol del conflicto que nos centra cuál es el problema principal y después cómo se va ramificando eso para que no nos perdamos en el camino aparentes latencias que pueden generar a que todo se vuelva para atrás. Y otro ítem importante es, por ejemplo, el círculo de valor, que desde la construcción de consensos para la sustentabilidad enseñamos en los talleres, estas herramientas de negociación creativa que sirven desde la mesa de negociación uno a uno a coordinar una mesa de facilitación, cómo todas estas herramientas empiezan a formar parte de un diseño aún mayor que el pensado originalmente como una negociación de dos. Y la siguiente herramienta para poder coordinar todos estos ejemplos que les doy es la escucha activa. La escucha activa es para generar confianza, poder cambiar de las posiciones a los intereses, modificar una estructura de pensamiento con una mente flexible, no solo para negociar, y generar puentes comunicacionales. Acá la imagen que están viendo en pantalla, supongan que es un interlocutor al que le tenemos que escuchar todas las inquietudes, todos los pensamientos que tiene, y el pececito representa el verdadero interés que está detrás de toda esa motivación. Porque muchas veces el enojo lleva a manifestar temas que no son los puntuales o que no son los centrales. Y es muy importante tener en cuenta esta herramienta para este tipo de negociaciones y para la vida misma. El siguiente eslabón tiene que ver con las bases doctrinarias y normativas. En un proyecto de ley en la Cámara de Diputados en el 2009 se presentó una instrumentación del procedimiento de mediación ambiental. Si bien a ese proyecto se le pueden hacer varios agregados, sirven como antecedente en la materia que les estoy exponiendo. Otro tema muy importante es el fuero especial, o sea, un fuero ambiental, o el sistema jurídico toma color verde con una visión holística del todo. Es una pregunta bastante interesante y que da para debatir. Teniendo en cuenta estas dos ideas, el paralelismo que yo encontré con la mediación prejudicial tiene que ver justamente con empoderar a las partes, la inmediatez comparada con el pleito. En el caso de que las partes no obtengan un acuerdo, esa información les permite recurrir a su MAM, que es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Estos acuerdos podrían llegar a ser homologados en sede judicial. Y otro tema que no deja de ser importante es los fondos para cubrir este equipo de trabajo, que pueden provenir, el proyecto de ley de diputados decía, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o bien del Ministerio de Justicia. Es más, el trabajo interministerial es una tarea pendiente, ya se vieron acciones de un ministerio y el otro trabajando en forma conjunta. Justamente en este caso tenemos la calidad de vida, el derecho a un ambiente sano, el acceso a la justicia, a la salud pública, todos en sintonía con los pactos internacionales y los desarrollos empresariales. Y a su vez, esta idea de un equipo de trabajo puede provenir de un
un sector privado, es decir, un equipo de facilitación que se arme de forma privada, ya que existen antecedentes en el mundo en que los facilitadores son solicitados por las partes involucradas. Para ir resumiendo un poquito, esta propuesta tendría que tener un fuero ambiental o un fuero común con competencia originaria o derivada. El Estado como convocante, tenemos un antecedente en la ley 7675 de la provincia de San Juan, y los facilitadores intraproceso, ya sean públicos o privados, asimilables a la amicus curiae. En este cuadro que marca la génesis y evolución del conflicto ambiental, tiene que ver cómo podemos ingresar este equipo de trabajo en la métrica judicial. Es decir, cómo podría proyectarse una negociación informal, y acá el autor habla de una acción ambiental negociada. Más o menos estamos en sintonía con este proyecto de armar un equipo de trabajo que facilite las mesas de diálogo y construyan consensos. La información, y sobre todo la información ambiental, es clave a la hora de decidir si se realiza un pleito o bien qué es lo que se consigue a través de ese pleito. Y ejemplos de esto los tenemos en el cine, con películas como la de Erin Brockovich o Una demanda civil. Muy interesante. Y también les quiero mencionar el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es uno de los primeros acuerdos que hablan del desarrollo sostenible. Hace poquito les hablé de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Ya hay 22 firmantes, de los cuales 8 ratificaron firma, cuestión que es muy importante por todos estos ítems que tenemos acá en pantalla y por la necesidad que tiene la sociedad entera, no solamente de Argentina, de todos los países limítrofes y el Caribe, de poder ir llegando a una Agenda 2030 con todos estos ítems medianamente cumplidos. Y allí lo que tenemos es la importancia del acceso a la información ambiental, la formación de fomento y desarrollo en la toma de decisiones ambientales, facilitar la capacidad que tienen los individuos de las generaciones presentes y futuras a un ambiente sano, y por sobre todas las cosas este acuerdo marca una trascendencia fundamental, que es la obligación del Estado a proteger a todas aquellas personas o grupos de personas que son perseguidas por defender el medio ambiente. Este tema, cuando lo internalicé, realmente es algo, un avance que un acuerdo hable de esto, pero también implica la trascendencia y la voluntariedad que tiene que ver para que esto no ocurra, ¿no es cierto? Y si ocurre, tratar de minimizar, porque hay gente que termina desterrada de su lugar de origen, de su trabajo, de sus familias, por defender el medio ambiente. Y otra cosa fundamental de este Acuerdo de Escazú es que en uno de los artículos marca que se puede acercar las partes y la necesidad de utilización de los métodos de resolución pacífica de conflictos. En esta imagen que ven en pantalla, yo en el capítulo de obstáculos hice principal hincapié en todas aquellas cosas que hay que prestarle atención a la hora de llevar este equipo de trabajo a la práctica, porque tiene mucha inflexibilidad y opositores naturales. Pero básicamente, cuando yo vi esta fotografía del artista argentino Marco Zimmerman, lo que se me representó automáticamente fue el informe Bultran, que en 1987, además de ser la primera vez que se hablaba de la palabra sostenibilidad en el marco de un informe, también buscaron cuáles eran los motivos por los que había mayor contaminación, y uno de esos motivos era la pobreza extrema. Entonces esta foto, además de representarme ese ítem, me representó la postura violenta del niño más pequeño. Y digo que tanto la pobreza como la violencia son dos
ítems necesarios de revisar, no solamente por los estados, sino también por la ciudadanía misma. Uno con políticas públicas, otros con políticas educativas, y ambos con la participación ciudadana para respetar la idiosincrasia de cada lugar. Un poco para graficar todo lo que les estoy contando, les voy a presentar un breve video que tiene que ver con esta promoción justamente de métodos alternativos, mesas de diálogo, para evitar conflictos en escala y para evitar, por supuesto, en el peor de los casos, muertes. Esta es una piedra, y esta, la mano de Juan. Juan está a punto de lanzar la piedra contra la Industria S.A. Juan, líder de su comunidad, normalmente es una persona pacífica, pero está molesto porque la Industria S.A. quiere comenzar a operar muy cerca de su pueblo, Ñauri. En realidad, todo el pueblo está molesto y hay varias piedras alrededor. En la Industria S.A. también están molestos. A pesar de que tienen todos los certificados aprobados y la autorización del gobierno central, su nueva planta no puede inaugurarse porque Juan y los pobladores de Ñauri están bloqueando la entrada. La Industria S.A. no tira piedras, pero ha solicitado apoyo policial. La policía les ha sugerido usar cascos. Ya son varios los días de tensión y hay mucha desinformación sobre el tema. Las declaraciones de los representantes de los gobiernos regionales, centrales y del alcalde no han traído consecuencias positivas. Basta que Juan tire la piedra para que la policía intente detenerlo, lo que ocasionará que más gente tire piedras, que más policías intenten controlar la situación y que se llegue a un enfrentamiento que todo el país verá por televisión. Papá, ¿qué es eso, es gente conflictiva. Les encanta salir a tirar piedras. Pero no. A Juan no le gusta tirar piedras, y lo que la familia está viendo por televisión no es el problema real, es la consecuencia de un conflicto social mal manejado que está a punto de llegar a su etapa más crítica, la violencia. Un conflicto que, al igual que cualquier otro, pudo prevenirse. Pero, ¿qué es un conflicto social? Un conflicto social sucede cuando dos o más grupos se enfrentan por un interés o necesidad insatisfecha que no es personal ni familiar, sino que demanda una acción por parte del Estado. En nuestro caso, los actores directamente en conflicto son la comunidad de Ñauri y la Industria S.A. Ellos perciben las cosas de manera diferente. Para la Industria S.A., este terreno es una gran oportunidad de negocio. Un negocio que, dicen además, creará puestos de trabajo, vías de comunicación e impulsará el desarrollo en la zona de Ñauri. Juan no sabe qué pensar cuando escucha la palabra desarrollo. Ha visto y escuchado tantas cosas relacionadas a esa palabra que se siente realmente confundido. Pero, ¿cuándo empezó realmente este conflicto? 3 años atrás, Juan y la Industria S.A. apenas se conocían. Juan aún no tiene ninguna piedra en la mano y la Industria S.A. no lleva cascos. La Industria S.A. está feliz. El gobierno central le ha dado la concesión del terreno en Ñauri, cosa que es un muy buen negocio para ella y que generará ingresos para el país y la zona. El Estado también está feliz. No imagina la desconfianza que podría generar en los pobladores de la zona este proyecto de inversión y asume que Juan y la comunidad de Ñauri estarán de acuerdo. Es aquí, sin que nadie lo note, que se ha iniciado el conflicto. El primer síntoma aparece meses después, apenas la Industria S.A. llega a Ñauri. No. ¿No? No. Aún así, los camiones siguen llegando y llegando. Juan va hasta el gobierno regional para denunciar el hecho, acompañado del alcalde de Ñauri. El funcionario revisa el caso, pero se siente frustrado. Como no cuenta con la información suficiente para resolver el tema, lo deriva con un oficio a su jefe, quien deriva el tema al gobierno regional, que a su vez lo manda a las oficinas del ministerio esperando respuestas. Unas semanas después, el caso regresa al funcionario con muchos sellos encima, pero sin ninguna solución. Un par de meses después, más máquinas llegan a Ñauri. Juan y su comunidad deciden tomar medidas más drásticas para hacerse escuchar. Bloquear la carretera. Aparece la prensa, pero su cobertura se centra principalmente en la violencia. No se menciona que la Industria S.A. ha gastado en el proyecto de Ñauri mucho más de lo pensado. Tampoco cuentan todo lo que los pobladores están perdiendo por salir a protestar, y menos aún el hecho de que el gobierno haya gastado en policías, viajes y viáticos a Ñauri una cantidad de dinero que podría haber servido para cosas más útiles. Todos los actores se quejan y acusan unos a otros.
La situación se hace cada vez más confusa. Hoy es la inauguración de la Industria S.A. y todo está muy tenso. La mano de Juan sostiene una piedra y espera que los tomen en cuenta y así terminen estos atropellos. La Industria S.A. quiere que desbloqueen la entrada de su planta y que se cumplan con los acuerdos pactados con el gobierno. ¿Acaso no es suficiente todo lo que han invertido en la zona? ¿Quién está atropellando a quién? Los policías preparan sus palos. La prensa está atenta. Los policías, de pronto, avanzan hacia ellos y Juan lanza la piedra. Es de noche y Juan está preso. Hay heridos por ambos lados. Ñauri ha sido intervenida por la policía y la Industria S.A. ha sido dañada seriamente. La televisión capta las escenas y ya quiere señalar a un culpable. Todos están peor que al principio y, aunque no quieran reconocerlo, cada uno, empezando por el Estado, tiene una parte de la responsabilidad por permitir que el conflicto haya llegado a esta etapa de crisis. Pero, ¿esto era necesario? ¿Esta crisis pudo evitarse? Por supuesto que sí. Desde que se inició y conforme comenzó el escalamiento de este conflicto, se tomó muchas decisiones que permitieron que la bola de nieve siga creciendo y creciendo, como suele suceder en los diferentes conflictos sociales alrededor del país. Si pensamos que las actividades económicas de Ñauri no eran las mismas que la de la Industria S.A., el Estado pudo prever que los pobladores se sentirían amenazados al otorgar la concesión. Por eso, el informar a la comunidad sobre la concesión desde un inicio y plantear estrategias de desarrollo locales tiene que ser el punto de partida para transformar este y cualquier conflicto en una oportunidad de desarrollo para todos. La Industria S.A., como empresa socialmente responsable, pudo abrir el diálogo con la comunidad de Ñauri desde un inicio e informarle cuáles eran las características del proyecto, sus riesgos y sus beneficios. Esta es una información que tiene que llegar con la voluntad de escuchar las opiniones de la población, entender sus necesidades y respetar sus costumbres. La comunidad de Ñauri, a su vez, pudo haber estado mejor organizada para hacerse escuchar. Apoyarse en sus gobiernos locales y contar con voceros y líderes sociales respaldados, en lugar de escuchar a los agitadores, hubiera permitido aprovechar las oportunidades de diálogo con la empresa para acordar los alcances de un proyecto que beneficie a todos. La prensa también pudo haber actuado de otra manera. Analizar las causas que generaron el conflicto, hacer ver la necesidad de coordinación previa, cuestionar los intereses de las partes e intentar comprender las alternativas de solución en vez de solo registrar actos violentos. Esta clase de periodismo, metódico, analítico y responsable, impacta positivamente en la opinión pública, haciéndola entender que para comprender un conflicto social no basta con señalar a un responsable. Es muy importante que los conflictos sociales sean atendidos inmediatamente en el lugar donde se producen para que no sigan creciendo. La coordinación de una mesa de diálogo sobre la inquietud de la comunidad de Ñauri pudo ser una de las primeras reacciones. En general, en vez de entrar en una lógica burocrática, se puede trabajar en conjunto para plantear soluciones prácticas y reales que detengan el escalamiento del conflicto. Esta es una tarea vital y urgente para que la lógica de desarrollo se dé en una lógica de paz. Todas estas formas de prevenir parten por la institucionalización del diálogo como mecanismo para la construcción de paz y la convicción de que el conflicto, si se aborda con inteligencia social, puede transformarse en una oportunidad en la que todos los actores salen beneficiados. Es más barato, menos trabajoso y más inteligente prevenir a través de la educación, el diálogo y la información compartida que reaccionar ante la crisis, la violencia y la inestabilidad social. Aunque queramos evadirlos o ir en contra de ellos, los conflictos son una parte natural de la convivencia humana y por lo tanto hay que aprender a manejarlos. No son ni buenos ni malos y de ninguna manera tienen que significar violencia. Si hiciéramos una comparación, la manifestación del conflicto es para la sociedad lo que la fiebre es para una persona. No es una enfermedad en sí, sino un síntoma que nos alerta que algo anda mal. Y si se actúa con confianza, responsabilidad y respeto a todas las personas, más que un problema, el conflicto puede ser una gran oportunidad para seguir desarrollándonos como sociedad y así alcanzar el bienestar de todos los peruanos. Este es un video producido por el Prefcom PCM, basado en los documentos de consultoría elaborados para el programa. Bueno, este video que acabamos de ver
tiene un arduo trabajo, ya hay gente que hace mucho tiempo está trabajando justamente en estos conflictos sociales, en la manera inteligente de resolverlos para no llegar a la escalada, como vimos, del conflicto. Entonces, yo propongo que el compromiso estatal, la responsabilidad empresarial y el consentimiento social deben ser la tríada necesaria para la construcción de consensos y así juntos incentivar el diálogo humanizador. Esta resolución de conflictos aplicables en el tema energético previos a la judicialización tienen como meta que la construcción de consensos y la paz pueden contagiarse, porque nosotros como seres tenemos la resonancia mórfica que hace que usemos la creatividad y la imaginación para sobrellevar los conflictos y sobrevivir como especie. La facilitación en mentes flexibles nos va a permitir armar mecanismos, métodos y procedimientos para seguir cambiando la historia. Entonces, la propuesta tiene que ver con el equipo interdisciplinario, las herramientas que les comenté y todo lo demás, porque estamos viviendo en una modernidad líquida que nos habíamos acostumbrado y ahora de repente nos cambian los panoramas. Entonces, tenemos que trabajar, el nexo para eso es la facilitación de los consensos, la escucha a las partes involucradas y de esa manera poder resolver todos los temas a través del diálogo y con la profesionalización del conflicto. Y para cerrar, ¿recuerdan la anécdota que les comenté del espinillo? Bueno, esto es un espinillo. Con técnicas de vapor, giran la madera de manera tal que los pinchos quedan del lado de adentro, les agregan piedritas de cuarzo, esas que suelen haber en los arroyos, les ponen una tapa y una cintita decorativa y se venden en las tiendas de artesanías para aquellos a los que les gusta escuchar el sonido del arroyo al meditar. Podemos negarnos a un proyecto o tener una única mirada, pero también podemos usar la imaginación y ser creativos. Todo depende de nosotros. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Verónica. Podemos pasar entonces a la opinión de tus jurados, que es la que cuenta. Leila, vos que tenés más experiencia acá, hace poquito estuviste en esto, ¿querés largar con alguna pregunta o comentario? Dale, me estoy cambiando de lugar para tener un poquito de mejor señal, la que bajo. La casa directamente es mía, estoy expulsando a todos. Bueno, a mi mamá pobre ya en todos los lugares. Bueno, qué susto, pensé que te ibas a cambiar de ropa acá con nosotros cuando empezaste. Ahí no, me cambié, pero por supuesto, como Mirta Legrand, estoy ya, pero ya estoy preparada, ahí está. Ahí saludo, ya estoy preparada, mañana ya tengo computadora. Bueno, excelente, Verónica, me gustó muchísimo, y justo comentaba en un chat que ayer tuvimos no digamos, pero algo parecido, en muchísimo menor escala. Nosotras, las titulares de cátedra, dimos una charla sobre nuestra materia y el impacto del COVID-19, y bueno, después uno siempre mira los comentarios, y bueno, nos referimos un poco a la actividad productiva también, no solo al ambiente, más allá que la materia es de Derecho de los Recursos Naturales y Protección Ambiental, y entonces había algunos comentarios, los cuales, buenos todos, no por eso, pero que a lo mejor no estaban demasiado, alguna gente no estaba a lo mejor, no quiero decir más contenta ni descontenta, sino desilusionada puede ser, tampoco se llega a la parte desilusionada de haberse tocado a lo mejor temas de producción y no temas específicamente ambientales, digámoslo así. Entonces me acordé cuando vi el video. Y después, en estos tiempos de pandemia también, dejemos de lado, despojémonos de la cuestión política del gobierno de turno acá o en otros países, exactamente pasa lo mismo. Y muchas veces lo que me gustó de tu tesis,
que es la solución, es el tema de que no está mal que nos quejemos. Tampoco se quiere que digamos, yo no estoy de acuerdo, me parece que esta estrategia de cerrar totalmente las fronteras, de no dejar algo abierto, digo por este caso de la pandemia. Son intercambios de opiniones. Entonces me parece muy, muy bueno lo que planteas, y yo creo que no es solamente para lo ambiental o para lo energético. Este modelo es el que sirve para cualquier tipo de conflicto. Y no hay que tenerle miedo al conflicto, porque vivimos constantemente en conflicto y en tensión. La idea cómo es la mejor manera, seguramente habrás hecho coaching o algún curso de neurolingüística, por eso estás planteando también este tema, lo que lo ayudan a uno es a poder, no es que uno no siente, no piensa, no le da bronca como el que tiró la piedra, y esto es muy actual por lo que vos venías, lo que está pasando, que es un tema muy conflictivo, cerca del lago Mascardi. Y esto va a ir increyendo no solamente en el lago Mascardi, sino en otras situaciones. Entonces, vos este modelo, ¿pensás patentarlo? ¿Pensás armar algún tipo, algo dijiste, grupo de trabajo que vos ya sos mediadora, que utilice este sistema? Porque es muy interesante poder el sistema, está bien que vos hiciste una tesis, exacto, pero me parece que esto es algo práctico, nos estás dando una herramienta a todos que podemos perfeccionar o podemos tomar otras aristas. Entonces, vos, la única pregunta que te voy a hacer, más allá de patentar el sistema, que es un consejo, más que... ¿Cómo harías para poder lograr la efectividad? Es muy difícil, porque vos planteado como lo planteás, y a mí me pasa mucho, porque yo soy también así mediadora de conflictos, ¿cómo hacés para no producir, o si tenés pensado más que la efectividad, el desgaste que supone el consenso? Porque hay un momento donde vas a consensuar, después otra vez va a haber un punto álgido. Entonces me parece que el tema sería como una gestión de calidad o como un círculo virtuoso. ¿En dónde apuntarías, en qué punto apuntarías para decir hago una acción correctiva, vuelvo sobre lo que estoy trabajando para evitar no ya el conflicto, sino la tensión que va a surgir de un conflicto que surge de la propia mediación? O sea, ese conflicto no estaba, pero llega un punto en que por la mediación misma va a surgir ese conflicto. Ahí me están dando unas ideas, pero no concuerdo. Nada. Así que, Verónica, la pregunta puntual, además de felicitarte y la original tesis, es ¿cómo harías para que ese círculo virtuoso no se pierda en medio de la mediación o negociación? Gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Esta pregunta engloba lo que sería el equipo de trabajo. Cuando uno plantea el equipo de trabajo, digamos, se conoce con sus compañeros y estos compañeros van a ir armando lo que se llama la Agenda 360. Es decir, cada una de las partes se va a abocar a determinadas personas del grupo que están en conflicto, va a conversar con el lenguaje coloquial, no va a ir así de traje, sino más bien informal, ¿qué te parece? Como les contaba lo de la pecera, ¿no? Escuchar y llegar a la conclusión de cuál es realmente el problema que existe. También puede ser que no se dé en ese momento la confianza necesaria para que te lo cuenten, pero sí que ellos sepan y tengan la soltura de poder en cualquier momento decir, mira, Vero, la verdad que no, en ese momento no te lo quise decir, pero ahora me siento con más libertad para comentarte tal cosa. Entonces, lo que solemos trabajar tanto en mediación como en métodos de facilitación es tener como rotafolios o hojas en blanco. Entonces, automáticamente lo que veníamos trabajando se transforma en empecemos de vuelta, a ver qué ideas nos pueden ir apareciendo y qué puntos de conexión nos unen tanto a una parte como a la otra.
Y es un trabajo bastante interesante que lo vienen haciendo muchas personas en el mundo, no así por ahí con tanta detalle como yo lo planteé en la tesis, pero sí que lo vienen trabajando y que da resultados, porque inclusive el ombudsman del Banco Interamericano de Desarrollo que les comenté participó en varias facilitaciones de situaciones de conflicto en las que ya incluso se había resuelto la vía judicial. Es decir, la gente se había cobrado, y por eso yo les preguntaba, bueno, ¿realizo el pleito? ¿Tengo pruebas suficientes como abogada? Y después digo, ¿y qué me va a servir? ¿Para una sentencia obsoleta? ¿Para no poder ejecutarla? Si lo que yo quiero es otra cosa. Entonces, la participación, la empatía, la forma de trabajar tiene que ver con eso, con escuchar, y escuchar realmente el fondo de la situación, independientemente de, por supuesto, trabajar para evitar los daños ambientales y todas las cosas que sean urgentes. Sí, perfecto. Y además una cosa que bueno, está implícita en la tesis, que es, creo que lo más importante en estas situaciones, que es crear confianza. O sea, crear confianza lleva mucho tiempo, y ese tiempo a veces nos juega en contra porque desata más violencia o tensión. Pero el modelo me parece muy bueno, y cuando se trabaja en la negociación internacional, más allá que en algún momento hay un tema de fuerza, es muy efectivo lo que vos estás planteando. Así que, por mi parte, salvo que quieras agregar algo más, Mira, uno de los obstáculos que yo había encontrado también era justamente que se critica que estos procedimientos de facilitación llevan mucho tiempo y no se puede llegar a ahorrar tanto como se plantea, digamos, con respecto a un juicio. Pero lo más importante no es el tiempo como lineal. Para mí lo más importante es el tiempo de calidad. Es decir, una cosa es que te lo resuelva el juez, que uno no lo conoce y al que le tenemos que ir y llevar papeles y papeles. Y otra cosa es que las partes se sientan empoderadas y puedan decidir sobre su comunidad, sobre su lago, sobre su espacio, sobre su ambiente y sobre su ecosistema. Y ese es el trabajo fundamental que debemos lograr con la participación ciudadana, ¿no es cierto? No, y además, como bien vos decís, no es lo mismo, porque en la otra situación hay alguien que se queda descontento y hay otro que se queda contento, o ninguno se queda contento. En cambio, gane o pierda, en esta situación, lo ideal y lo que termina sucediendo es que todo transita en un clima de armonía, donde las decisiones, aunque no te gusten, se toman como más internalizadas, y se cree que eso es lo justo, ¿no? Que es la creación de valor. Así que por mi parte, genial. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Leila. Muy bueno todo lo que se escucha. Graciela, ¿querés intervenir? El micrófono. Tu micrófono está encendido. Ahí estamos. Ahí está. Me parece muy, muy optimista tu tesis, y realmente nos ayuda a pensar distinto, como vos también planteás, ¿no? Ahora, mi pregunta va orientada también desde la perspectiva más del trabajo con empresas, ¿no? Que es donde más me sitúo, a el tema de prevención del conflicto, ¿no? Porque me parece muy bien todos los mecanismos y el planteo de cómo solucionar, cómo dar todo un procedimiento para realmente trabajar con el conflicto. Pero, ¿qué opinas vos de poner énfasis en la prevención del conflicto? Y la prevención me refiero a el trabajo desde las instituciones, desde la comunidad en la que se va a hacer algún cambio. Vos hablás cambios ambientales, cambios energéticos,
esos en particular se puede prever que va a ocasionar un conflicto si no hay educación, como vos mencionaste, si no hay una comunicación clara de lo que se va a hacer, si no hay realmente un diálogo referido a los beneficios que la comunidad va a recibir de esa, por ejemplo, de esa nueva intervención o nueva empresa o nueva instalación. Entonces, yo digo, no habría, y ahí viene la pregunta concreta, no habría que tener un equipo en este tipo de gestión de proyectos donde ya se anticipara con todas estas cuestiones, tratando de anticiparse al conflicto, o sea, capacitar, educar, hablar de beneficios y así no llegar al conflicto. Yo entiendo que ustedes son muy hábiles, muy dispuestas para trabajar con el conflicto en sí, pero yo me pongo un paso atrás y digo, ¿y si tratamos de evitarlo? Porque eso Totalmente. es lo que más conviene a la comunidad, y ni les digo a los que han invertido para llevar un proyecto adelante, ¿no? Entonces quería conocer tu opinión con respecto a eso, Verónica. Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta, muy interesante, porque además me da pie para decirles que justamente esta idea de formar equipo de trabajo interdisciplinario tiene que ver con las distintas miradas, ¿no es cierto? Y una de las miradas principales tiene que ver con estos emprendimientos, en este caso fueron energéticos, pero pueden ser cualquier tipo de emprendimientos, que podríamos ya de por sí como preguntarnos, ¿va a generar algo? ¿Esto va a provocar alguna inquietud? O sea, ir como un paso adelante en la estrategia. Cuando los emprendimientos se proyectan, siempre se tiene como un paso previo. Y yo digo, agreguemos esto como paso previo, en la posibilidad conflictual que tiene X situación, ¿no es cierto? Y de esa manera poder encararlo y trabajarlo. Por eso es tan importante la profesionalización del conflicto. Hay autores que hablan de la teoría del conflicto justamente para hacer una cosa lineal que podamos introducirnos en cualquier etapa de este conflicto y no decir, ya se armó, ya está, no sirve. Es decir, sería muy interesante que las empresas lo tomaran también como una etapa previa dentro de la proyección de lo que va a ser su emprendimiento. Sí, y esto las empresas hoy están tan enfocadas en el tema de ética, de transparencia y de responsabilidad, que habría que llevarlas un poco de la mano para que piensen que estas son cuestiones que también tienen que realizar antes o como parte del desarrollo estratégico del proyecto, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, es así. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias, Graciela. Y es tu turno, Pablo. No está Pablo. Justo salió de conexión, ¿no? Sí, parece que... No, porque estaba... Capaz que se le desconectó. Sí, seguramente ahora lo va a volver a intentar. Mauricio, ¿vos tenés alguna noticia de Pablo? Sí, estaba, lo vimos. Sí, sí. Bueno, fue a resolver un conflicto. Ya tiene ahora las herramientas, dijo, voy a resolver el conflicto con los chicos y mi mujer, que me piden la PC. O quiere ver cómo Verónica resuelve esto ahora. Verónica. Claro. Esa es la pregunta, Verónica. Sí. Quiero agregar algo a lo que le decía Graciela. Perdón, no sé si me queda hacer una pregunta. Justamente hay una nueva movida, bueno, ya no es tan nueva, pero hay gente que todavía se sorprende de nuevo. Las empresas
¿no es cierto?, que tienen este triple impacto, tienen también, hay que empezar a enseñarles, digamos, la métrica de lo que sería en el plan estratégico, introducir un tipo de proyección con respecto a qué latencia podría tener tal o cual cosa, o cómo podría recepcionar, incluso estoy hablando de un proyecto dentro de los lugares de trabajo, a ver cómo la gente va a recepcionar esta idea. Entonces se puede hacer un testeo previo de saber, bueno, cuál va a ser la respuesta de la mayoría, y por eso yo hablaba de construir el consenso, porque no es algo mágico, hay que ir y conversar con la gente, y los que están a favor, bueno, es como el monaguillo ya está convencido, entonces tenemos que ir y escuchar al que no está convencido para saber qué es lo que lo motiva para el no, y tratar de ver la posibilidad, no de convencerlo de lo contrario, sino para entender el por qué dice que no, y ver la manera, el mecanismo de poder coordinar todas estas ideas, ¿no es cierto? Sí, sobre todo, Pablo, sí, me desconecté, disculpen. Pablo, pensamos que había subido, pero bueno, ya que estás, aprovechemos la conexión y es tu turno de entrevistar a la tesista. Bueno, gracias, Griselda. Verónica, felicitaciones por la tesis, por el excelente trabajo que nos enviaste y por la presentación de hoy. Yo quería me perdí la última parte de tu respuesta, Graciela, pero de alguna manera quería tomar el punto que ella había expuesto respecto del conflicto. Y en mi experiencia, que también me toca trabajar mucho con empresas, existe una cierta reticencia a lo que uno le suele recomendar, que es una difusión temprana de los proyectos, en el caso de proyectos nuevos, tanto comunicándolo a las autoridades ambientales como a la comunidad que se va a ver potencialmente afectada o beneficiada con el proyecto. La verdad que eso existe, de hecho nosotros solemos recomendar, manejemos esto en términos técnicos para que no llegue a los abogados. Pero bueno, vos en tu tesis efectivamente estás en ese paso que es lo que suele ocurrir del conflicto. Entonces yo tenía un par de preguntas, y la primera que te quería hacer, en tu presentación vos mencionás que el equipo de trabajo estaría 100% a cargo del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que él debería disponer de un pool de gente con la cual armar equipos de trabajo, y con qué criterios se armarían, y también te quería consultar qué rol puede jugar un eventual asesor, por ejemplo, de una empresa que desarrolla un proyecto y que es una persona, un técnico que conoce en detalle el proyecto y que lo podría presentar a la comunidad, que podría dar lugar a responder preguntas, pero que al venir del lado, por ejemplo, del desarrollador, suele causar cierta, digamos, no amistad inmediata con la comunidad. Entonces, ¿cómo armar la pregunta específica? ¿Cómo se arma el equipo y alguien de parte tradicional que puede ser de uno u otro lado de las partes en conflicto? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque aparte me da pie para hablar de lo siguiente. Es cierto esto que decís, que el asesor muchas veces dentro de la empresa tiene, justamente dentro de sus funciones, decir, bueno, comuniquemos esto, y tratar de evitar a los abogados, ¿no es cierto? Eso es claro y es algo de lo que sucede. Pero también es cierto que este equipo de trabajo justamente lo que tiene es flexibilidad, ¿no es cierto? Y poder incluir a ese asesor, ¿no es cierto?, en donde o sea, todo tiene que ver con la presentación y con la comunicación, para lograr hacer puentes comunicacionales y no abismos. Si nosotros presentamos un asesor absolutamente técnico en el medio de una comunidad en donde nadie le entiende un pepino, entonces la idea sería hacer coloquial ese discurso, que sea entendible o de alguna manera traducido con el parafraseo y demás. O sea, son un montón de técnicas que hacen a la facilitación. Entonces, esa persona podría ser convocada
y presentada, miren muchachos o estimados, acá les vengo a presentar a este asesor que viene con muy buena voluntad a poder explicarnos qué es lo que está pasando en este entorno, bueno, etcétera. Entonces, hay un montón de mecanismos que hacen, yo creo que lo principal que fallan en esas cuestiones de asesoramiento es cuando uno se pone en una posición rígida y lo que quiere es imponer una idea o un proyecto y no consensuar. Entonces ahí es donde se producen los problemas, digamos, grandes y empiezan a ir en escalada. Y por sobre todas las cosas, como me decías, el equipo de trabajo 100% por el Estado podría ser un emprendimiento del Estado, como, digamos, como cualquier profesional que se anota en la cartilla para ser perito, podría ser un equipo de trabajo, y también podría ser un emprendimiento tipo una consultora en donde trabaja justamente en armar mesas de diálogo, que se creen a través de la confianza que generan ya. Por eso, porque nosotros esperamos una ley que admita las facilitaciones, tenemos que primero generar la confianza necesaria. Hay países como, por ejemplo, hubo casos en Estados Unidos en donde las partes intervinientes contrataron ellos el facilitador y así lo presentaron. Y el facilitador aclara, mis honorarios corren por cuenta de, también que estamos hablando de años luz, pero esos años luces tienen que llegar también a consensuar en otros lugares. O sea, existe la posibilidad, lo que todo representa es justamente la convocatoria, cómo se hace, en qué lugar, qué tiempo vamos a disponer, un montón de detalles que hay que tener bien cuidados a la hora de tratar de transmitir la idea o el proyecto. Y otra parte reticente es los empresarios, ¿no? Los empresarios no quieren saber nada de andar ventilando cuestiones porque hacen a lo que sería la privacidad del proyecto, ¿no es cierto? De por ahí se le fuga algún dato que le puede servir a la competencia. Pero también eso tiene que tener una justa medida. No soy inocente, yo creo que eso existe y que también puede ser manejado de una manera justamente con mecanismos de técnicas comunicacionales. Gracias, Verónica. No, gracias a vos. Pablo, ¿tenés alguna pregunta más? Sí. Adelante. No, quizá una muy cortita, y es, para Verónica, si ella tuviera que resumir en muy breve, ¿cuál es el principal aporte que cree que ha obtenido con la escritura de su tesis? El principal aporte fue lo maravilloso de encontrar todo el tiempo, parecía como un científico loco que encontraba detalles para agregar en la tesis, la apertura mental desde fotografías, como les mostré, de recursos, de un montón de cosas que hizo a todas las cosas que estaban adentro de mi cabeza y que yo decía, ¿cómo puedo resolver esto? Por ejemplo, el tema de los espinillos, cuando la profesora lo contaba en clase, yo decía, pero ¿cómo le dijo? ¿Cómo se reunió? ¿A dónde fueron? O sea, me surgían preguntas todo el tiempo. Incluso me acuerdo en una clase del doctor Zapata, que él agarra y dice, tuvimos la posibilidad de ir a ver una exploración en Salta y no sabía. Y yo dije, bueno, pero eso es un argumento muy de una parte con respecto a la otra. Y digo, ¿y cómo hago algo transversal? ¿Cómo uno esas dos cuestiones? Entonces, creo que lo que mayor me sirvió de la tesis fue unir todas esas ideas que tenía, y bueno, producto de eso es la escritura de toda la tesis que ustedes pudieron leer. Bueno, gracias, Verónica. No, gracias a vos. Felicitaciones. Gracias. Bueno, Verónica, te hacemos un aplauso ahora sí, porque creo que te ha ido bien, más allá de los detalles. Yo tengo el micrófono, pueden abrirlo, los amigos también. Y la verdad que fue un gusto escucharte, sobre todo de lo que dijeron los jurados, me gustó eso de la nueva mirada, ¿no? Estamos siempre tan desde otro lado y a ver de qué lado estamos, así que muy bueno.
pero no me toca juzgarlo a mí. Después te hago mis comentarios personales, lo mismo que Adriana, Mirta, seguramente tendrán mucho para decir, pero vamos a dejar que hablen los jurados y que hablen por el acta, que ahora van a quedarse a hacer conmigo. Entonces yo te saludo a vos y a tus amigos, mirá, que te acompañaron en este acto. Ustedes pueden desconectarse y nosotras nos quedamos, al menos yo me quedo sí o sí con Pablo, con Graciela. Leila pidió en el chat que tenía que salir 5 minutos, pero nos vamos a quedar con Pablo y Graciela esperándola, esperemos que no tarde mucho. Y Andrés, si querés te quedás a acompañarnos, y si preferís cortar también lo mismo, te damos esa libertad. Así que, Griselda, sí. No, yo no voy a acompañarlos por un tema de que, por supuesto, el jurado tiene que trabajar con independencia absoluta, así que simplemente quiero aprovechar un minuto para felicitar a Verónica. Su trabajo fue fuerte, y disculparme al mismo tiempo por todas las cuestiones de observación que tuve, haberle recortado casi el 50% del contenido de su trabajo, que por supuesto después va a ser publicado más adelante en un libro, haber intentado trabajar mucho en la metodología, y además, por supuesto, con muchos intervalos de mi parte, así que mis disculpas para ella también. Pero bueno, agradecerle. Creo que es una herramienta nueva como la que planteás. Hay nuevos instrumentos internacionales que van a abrir a este proceso. Es decir, el acuerdo de Escazú que ella menciona tiene todas estas herramientas, la cuestión de la mediación, la cuestión de la actividad proactiva del Estado en relación a lo que son los nuevos emprendimientos, las obligaciones para los empresarios de establecer mecanismos alternativos de resolución de conflictos y evitar conflictos. Es decir, hay nuevas herramientas. Y seguramente le quedaron muchas cosas por transmitir, pero bueno, mis felicitaciones para tu trabajo, que ha sido importante y que además es un trabajo cinético, porque no es la tesis. Yo sé que vas atrás de esto con tu publicación, con tu armado de equipos. El día que esto esté floreciente, el SEARE y su aporte va a ser importante en este engranaje. Así que gracias y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, y bueno, aparte de este jurado que me tocó maravilloso, yo creo que el director de tesis, para mí es como, no sé cómo decirles, como lo admiro muchísimo, sé de todo su trabajo. Bueno, gracias. Bien, acá el resto de las abogadas pensamos lo mismo, así que... Felicitaciones, sí, a todos. Saludo para Mirta. Un beso grande, amigo. Y la verdad que tu experiencia, en mediación, en conflictos ambientales, es el mayor valor agregado que tenemos en esta materia, el tuyo y el de Leila, que son dos genios en esto. Gracias, Mirta. Bueno, que tengan un buen trabajo, que estén muy bien. Gracias, volvió Leila. Gracias. Buenas tardes. Ya volví. Muchas gracias. Ya volví, gracias. Oí todo. Gracias, Mirti. Gracias, Andrés. Muy buen director. Felicitaciones, Andrés. Chao, Felicitaciones, Andrés. Gracias. Felicitaciones, Andrés. Desconectate, Vero, porque si no, no se va a ir. Chao. Felicitaciones. Chao, Verónica.